Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar sobre un movimiento que surgió en la República Dominicana en 1921, que se llamó el postumismo. Fue una corriente literaria que duró poco tiempo, pero que tuvo mucha influencia en el mundo literario dominicano. El postumismo es un movimiento literario el cual nació en la República Dominicana en marzo de 1921. Este movimiento se caracterizó por cambiar totalmente las características del movimiento poético dominicano, abandonando la rima y haciendo que el escritor escriba los versos tal y como lo pensaba, sin importar la rima de cada estrofa. El postumismo. Este movimiento se considera iniciando o fue fundado por el escritor dominicano Domingo Moreno Jiménez. Además, actuaron Andrés Avelino y Rafael Augusto Zorrilla, escritores que promovieron este movimiento en su carrera literaria. La segunda década del siglo pasado, el siglo XX, marcó un movimiento notable en la historia occidental. En Europa ocurrieron muchos cambios, tanto en el mundo de la ciencia, la política y las artes. Fue un momento en el que el hombre puso en tela de juicio todos los conceptos y patrones hasta entonces aceptados y busca una nueva manera de expresión. En esta época surgieron una serie de tendencias y escuelas, entre las más notables el dadaísmo, el futurismo, el creacionismo y el formalismo ruso. Son movimientos artísticos, literarios que surgieron en la segunda década del siglo pasado. Estas actitudes apenas llegaron a Santo Domingo, que se encontraba en ese momento bajo la dominación del gobierno norteamericano, que se dio desde 1916 a 1924. Quiere decir, estos cambios que ocurrieron en la literatura internacional, especialmente en Europa, y que se reflejó en la República Dominicana, surgieron en esa época en la cual nuestro país estaba ocupado por los norteamericanos. El postumismo fue un movimiento literario innovador que surgió en 1921. Este movimiento cambió radicalmente el discurso poético dominicano. Es a partir de su nacimiento que se comienza a hablar de poesía dominicana tradicional y de poesía moderna. Esto fue debido a que los postumistas pusieron en práctica una nueva forma de poetizar la realidad dominicana. José Rafael Antiguas, un escritor dominicano, expresó que el postumismo es una fuente creadora, manantial de convicciones claras, quizás no muy precisas, pero sí evidentemente diáfanas. Considera que en el postumismo no hay nada de ocultamiento ni malabarismo. Por su lado, Alberto Baeza Flores, chileno que vivió muchos años en la República Dominicana, concibió que el postumismo como la liberación a través de la autenticidad de la expresión propia. El postumismo descubre
de un modo amplio, por primera vez en tierra dominicana, el sentido racial y el sentido morfo- morfológico de nuestra realidad. Este movimiento aparece por primera vez en mayo de 1921, cuando la revista Cuna de América, bajo el título de Postumismo, dedicó un número completo a la divulgación de un conjunto de poemas que se apartaban radicalmente de las ramas de los patronos vigentes del quehacer poético dominicano. Ese mismo año, 1921, en el prólogo a su primer poemario titulado Fantaseos, Andrés Avelino, por considerarlo una figura importante en el desarrollo de la poesía dominicana, dio a publicidad el manifiesto postumista preparado por él. El documento, de unos 20 postulados, anunciaba, según los postumistas, la ruta que debía seguir la poesía dominicana a partir de ese momento. Estamos hablando de 1921. El nombre de postumismo fue creado por Domingo Moreno Jiménez. Se trata de un neologismo derivado del vocablo póstumo. Se llamó así porque él tenía la convicción de estar escribiendo una poesía que solo sería comprendida más tarde. Se trata entonces de una lírica que se proyecta hacia el futuro. Es Domingo Moreno Jiménez el personaje más importante de este movimiento. Él nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros el 7 de enero de 1894. Se inició muy joven en el magisterio, llegando a ser director de la escuela primera graduada de Sabaneta, Santiago Rodríguez. En dos ocasiones, en 1918 y en 1926, y profesor de la Escuela Normal de San Pedro de Macorís. También dirigió el Instituto de Poesía Osvaldo Bacil, fundado a instancia suya en San Cristóbal. En uno de los puntales de la poesía contemporánea, su obra presenta a un poeta instruido, institutivo, con graves preocupaciones sobre la existencia del hombre. Sus inicios revelan en énfasis marcadamente modernista, aunque siempre ajeno al deslumbramiento verbal. Sus primeros versos divulgados en la revista Páginas, Renacimientos y Letra. Estamos hablando de Rafael Augusto Zorrilla, quien junto a Andrés Avelina, Vigil Díaz, Francisco Ulises Domingo, anunció en la revista La Cuna de América el nacimiento del postumismo, movimiento poético que patentizó mediante el uso de elementos genuinamente nacionales el verbolibrismo que había iniciado Vigil Díaz en la segunda década del siglo XX con el bedridismo. Este poeta, el cual no estamos dirigiendo, se destacó mucho en esa época. Él fue que escribió los versos para el postumismo. En 1921, Domingo Jiménez, Rafael Augusto Zorrilla, Andrés Avelino, Vigil Díaz y Francisco Ulises anunciaron el nacimiento del postumismo. Un grupo de poetas que conformaron el movimiento postumista, de ese grupo, solo Domingo Moreno Jiménez continuó los lineamientos postumistas
para desarrollar un amplio y ambicioso programa de difusión de sus ideas innovadas. Moreno Jiménez comenzó una larga caminata por la isla con la intención de ampliar y difundir su proyecto y ganó seguidores en todo el ámbito nacional. Él rechazó el rechazo de la tradición poética anterior y el interés de desligarse de todas las manifestaciones literarias son solo dos de los muchos obstáculos que impidieron la proyección internacional del postumismo. Al respecto señala José Alcántara, que es un gran escritor dominicano, en su obra Estudio de la Poesía Dominicana. Los postumistas descendieron los valores ciertos de la literatura universal a consecuencia de haber utilizado una perspectiva demasiado estrecha. Por otro lado, Héctor Inchaustegui Cabral apunta que de los que se negaron el agua, que los que le negaron el agua y la sal a los postumistas aprendieron que el verso amorfo era una especie de monstruo medio prosa, medio verso, y que allí, a pasar de todo, podría llover poesía. Con el paso de los años, el postumismo ha sido reconocido como un salto importante que ha dado la poesía dominicana a la modernidad. Los postumistas rompieron con el verso de media pareja, con las combinaciones aceptadas en las medidas dispares y con la colocación de los acentos. Renegaron a las posibles ordenaciones de verso que hubiera logrado pasar y en general, a pesar de todo lo que ya era tradicional de la manera de trovar o de hacer poesía. Se puede decir que Moreno Jiménez ha sido el único poeta dominicana que no solo se nutre de las vivencias populares, sino también sustentado por el pueblo. Se dice que Moreno Jiménez, cargado con un maletín lleno de panfletos de su poesía, se montaba en una guagua de transporte urbano para llevar a vender sus poemas postumistas al interior del país. A Moreno Jiménez se le reconoce como la personificación del postumismo por su esencia humilde junto a sus pretendiosas y grandioso que tienen los sueños trascendentales. Moreno Jiménez publicaba periódicamente una revista portadora de las ideas postumistas titulada El Día Estético. Además de Moreno Jiménez, siguieron ese movimiento Alberto Baeza Flores y Mariano Lebrón Sabiñón. Por otro lado, los tres grandes poetas independientes de la época, cuya labor culmina con la publicación de poemarios a principios de los 40, Tomás Hernández Franco, Manuel del Cabral y Héctor Inchaustegui Cabral, son herederos del mundo postumista, estos tres grandes escritores. El movimiento postumista como grupo solo duró un año, 1921. Después de la celebración del primer aniversario, los postumistas fundadores comenzaron a distanciarse entre sí y a los ataques de sus detractores se sumaron contradicciones estéticas y problemas de liderazgos. De manera tal que los postumistas no lograron integrarse objetivamente en su extenso manifiesto debido en parte al poco tiempo de unidad del grupo y a las limitaciones artísticas de sus integrantes. Cada uno era una cabeza aparte. El rechazo a la tradición
poética anterior y el interés de desligarse de todas las manifestaciones literarias son solo dos de los muchos obstáculos que impidieron la proyección internacional del movimiento posthumista. No obstante, Domingo Moreno Jiménez mantuvo el interés en el posthumismo vivo a través de su labor de evangelista de la poesía dominicana. La crítica malintencionada y el menosprecio de la élite intelectual dominicana intentaron sepultar el, el aporte del postumismo. Para muchos de los que lanzaron las más agudas críticas a ese grupo de revolucionarios de la poesía, luego se han retractado. Vale considerar que el postumismo tiene su mérito de ser el único de los movimientos de vanguardia que surgieron a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX por toda Hispanoamérica por ser originalmente dominicano. El postumismo ha sido definido por los mismos postumistas y por sus detractores como una actitud del espíritu expresada por medio de un acento emocional en oposición al acento periódico. Este movimiento literario hace de la poesía dominicana una obra cultural propia de la sociedad llena de características que versan sobre la tierra, la cultura y la sociedad misma, escribiendo los versos de acuerdo con el sentir del escritor y de un modo más natural. Así fue el postumismo. El creador del postumismo, Domingo Moreno Jiménez, nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros el 7 de enero de 1894, fruto del matrimonio formado por Domingo Moreno Arriaga y María Josefa Jiménez, hija de Juan Isidro Jiménez, quien fue presidente de la República de 1899 a 1914. El destacado poeta Domingo Jiménez, educador y creador del postumismo, cursó su educación básica en la Escuela Primaria San Luis Gonzaga y se graduó de maestro normal de segunda enseñanza en la Escuela de Bachilleres de Santo Domingo, dirigido por Federico Enríquez y Carvajal. Se inició muy joven en el magisterio, llegando a ser director de la Escuela Primaria Graduada de Sabaneta y profesor de la Escuela Normal de San Pedro de Macorís. También dirigió el Instituto de Poesía Osvaldo Bacil, uno de los puntuales de la poesía contemporánea. Su obra presenta a un poeta intuitivo con graves preocupaciones sobre la existencia del hombre. Sus inicios revelan un énfasis marcadamente modernista, aunque siempre ajeno al deslumbramiento verbal. Sus primeros versos fueron divulgados en la revista Páginas y Renacimiento y Letras. Ahora vamos a hablar un poco de Rafael Augusto Zorrilla. En 1991, junto a Rafael Augusto Zorrilla, Andrés Avelino, Virgil Díaz Francisco Ureña y Francisco Ulises Domínguez, se anunció en la revista La Cuna de América el nacimiento del postumismo. Moreno Jiménez mantuvo hasta los últimos días de su vida un espíritu de combate que lo hizo estar presente en todos los acontecimientos literarios de significación, entre ellos los nuevos y la poesía sorprendida. Dirigió el Día Estético, revista Indo-Universal de vanguardia, como también rezaba en la portada. Algunas de las ediciones se hicieron en San Pedro de Macorís y otras en Santiago. Como dijimos, vamos a hablar de Rafael Augusto Zorrilla, quien nació en 1800, no,
1922 y murió en 1937. Un poeta dominicano, uno de los creadores del postumismo, junto a Domingo Moreno Jiménez y Andrés Avelino. Rafael Augusto Zorrilla nació en la provincia del Ceibo. Desde 1916 se celebraron tertulias literarias en su casa en la calle Restauración en Santo Domingo. Rafael Augusto Zorrilla en 1920 se trasladó a la calle Benito González, cerca de donde vivía Domingo Moreno Jiménez, Manuel Llanes y otros poetas, entre los que estaba el joven Andrés Avelino. Visitaron su casa y adoptaron el símbolo de Colina Sacra bajo la dirección del Santo Pontífice que ocupó ese cargo hasta el año 1934. Nos referimos a Domingo Moreno Jiménez, actualmente ocupada por Domingo Moreno Jiménez durante 12 años y Andrés Avelino la rechazó a través de una carta publicada el 10 de agosto de 1935. Quiere decir, el Santo Pontífice, como se llamaba, Domingo Moreno Jiménez, renunció a ese título que le decían sus amigos. En 1922 publicaron, estamos hablando de Rafael Augusto Zorrilla, en 1922 publicaron el folleto que estableció los fundamentos del movimiento literario de la revista Letras, dirigida por el venezolano Horacio Blanco Bona. Con las ideas que plasmaron en el manifiesto postumista, negaron las corrientes de vanguardia de principios del siglo XX y favorecieron una poesía de carácter nacionalista que rescató el color local, el paisaje y la identidad nacional. El postumismo constituyó una renovación de la tradición poética nacional. Este señor que estamos hablando, Rafael Augusto Zorrilla, fue comerciante, tuvo primero una panadería, luego fuera de las murallas de la zona colonial y más tarde una fábrica de blow y mosaicos. También había participado en las revueltas civiles del país. Fue considerado el primer mecenas del movimiento postumista. Avelino, el vanguardista del grupo, mientras Domingo Jiménez fue la figura cimera. Murió, estamos hablando de Rafael Augusto Zorrilla, quien murió el 27 de septiembre de 1937 a los 45 años de edad. Ahora vamos a hablar de otro de los poetas postumistas que se llama Andrés Avelino. Andrés Avelino García Solano nació en 1900 y murió en 1974. Fue un filósofo, ingeniero, matemático y maestro dominicano. Nació en Montecristi, se graduó en la Escuela Normal Superior de Santo Domingo, de la cual fue supervisor. Obtuvo el título de ingeniero de caminos y puertos. También hizo una licenciatura en ciencias físicas y matemáticas. Hizo un doctorado en filosofía con la tesis El problema antinómico de la fundamentación de una lógica pura. Escribió una producción filosófica amplia e importante. Junto a Domingo Moreno Jiménez y a Rafael Augusto Zorrilla, creó el postumismo. Fue quien le dio el nombre al movimiento literario. Además, escribió el manifiesto postumista publicado en Fantaseos. Entre los poemas que escribió se encuentra Carta a mi madre muerta, que obtuvo elogios de la crítica nacional, pero en especial de la extranjera, como los elogios recibidos por el poeta francés Jules Supervielle.
Al separarse de este movimiento, cultivó un tipo de poesía matemática que más tarde el argentino Juan Jacobo Bajarlía emplearía en forma singular. Desde 1936 fue catedrático de la Universidad de Santo Domingo, en la que impartió diferentes materias como geometría, analítica, infinitesimal, evoluciones diferenciales, lógica, teoría del conocimiento y ética. Fue profesor honorario de importantes universidades del continente. Fue miembro de la Academia de la Ciencia y de la Academia de Lengua y presidente del Instituto Dominicano de Matemáticas Puras. Andrés Avelino, por su vínculo con estas temáticas, influyó con su labor poética que se caracterizó por el abstraccionismo al que él mismo llamó poesía metafísica. Andrés Avelino falleció el 18 de marzo de 1974 en Santo Domingo. Vamos a hacer un pequeño resumen del postumismo. ¿Qué es el postumismo? Postumismo. El postumismo favorece una poesía de carácter nacionalista que rescate el color local, el paisaje y la entidad del hombre dominicano. La poesía postumista se nutre de una variedad de dominicanismos, regionalismos y elementos del habla popular. El mundo poético postumista se caracteriza por la fusión de lo material y lo espiritual. Los postumistas rompieron con el verso de media pareja, con las combinaciones aceptadas en las medidas dispares y con la colocación de los acentos. Los postumistas se unieron en la búsqueda de una expresión que rompiera con las limitaciones del colonialismo mental existente en las producciones poéticas de esa época. Hasta aquí hemos hablado un poco sobre lo que es el postumismo. En 1921, Domingo Moreno Jiménez y otros escritores fundaron lo que se llamó el postumismo. Este es un movimiento que rompe las reglas de la poesía tradicional que conocemos y duró un año solamente, 1921. Después los problemas internos y la no aceptación de los otros poetas a este postumismo, pues llevaron eso. Sin embargo, este movimiento de postumista ha influido en muchos de los poetas, de los escritores dominicanos. Esperamos que haya sido de su agrado el hablar hoy de este movimiento literario de 1921 que se llamó el postumismo, donde Domingo Moreno Jiménez fue el principal actor de esta actividad literaria. Muchas gracias por su atención.